Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Buenos días, bienvenidos a este primer tema, cambio de paradigma y catequesis al servicio de la palabra. Para hablar de cambio de paradigma, primero es necesario pensar qué es un paradigma, a qué llamamos paradigma y por qué es necesario cambiar. Un paradigma catequético es la manera global de entender, de pensar y de practicar la catequesis. Una manera adaptada a un contexto sociocultural específico. Y no solamente sociocultural, porque estamos hablando de catequesis, hablamos de un contexto religioso específico. En otras palabras, podemos decir que el paradigma catequético es un modelo fundamental de catequesis que vale en un conjunto sociocultural y religioso determinado. Podemos situarnos ahora en este momento actual en el que vivimos, en esta sociedad actual. ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad en un ámbito religioso? Por ejemplo, podemos hablar que esta sociedad ha cambiado a nivel de todo, de manera especial a nivel de un pluralismo religioso. Podemos hablar de un relativismo religioso. Podemos hablar no solo de una transformación religiosa, sino también de una transformación cultural. Se puede decir que hay unas profundas transformaciones en la cultura moderna, lo cual nos obliga a replantearnos radicalmente los procesos de iniciación a la vida cristiana. No podemos pensar más como antes, es necesario un tiempo de cambio. Por lo tanto, nosotros hoy queremos proponer un nuevo paradigma que va con el ritmo de aquello que pide la Iglesia, no solo a nivel general, sino también y de manera particular la Iglesia latinoamericana. Podemos decir entonces cuál es este nuevo paradigma que debe nacer o que está naciendo ya. El nuevo paradigma nos damos cuenta que debe ser comunitario, misionero o inicial. Comunitario, porque es necesario que pensemos hoy en día la importancia de la comunidad. No podemos pensar más en una catequesis aislada de la comunidad. Tampoco podemos pensar más en una catequesis que no lleve a la misión y en una catequesis que no inicie. El reto, por lo tanto, nos los podemos plantear para este cambio de paradigma, primeramente es la comunidad. Una catequesis permanente de las comunidades orientada hacia una proclamación de fe pascual. Por lo tanto, podemos decir que es necesario que las comunidades estén destinadas a la catequesis. Lo que está en juego es que las comunidades ofrezcan a todos un medio portador de fe, una inmersión a esa expresión de la fe, a la oración de la vida en comunidad. Es una invitación, por lo tanto, a dejar una catequesis que se limita solamente a niños y adolescentes, para iniciar una catequesis que se extienda a toda la comunidad como tal. No podemos seguir pensando como antes. Catequesis, inmediatamente viene a nuestra mente niños o adolescentes. No. Hoy, cuando hablamos de catequesis, tenemos que hablar de una catequesis permanente. ¿Qué quiere decir? Toda la comunidad llamada a vivir en continua conversión. Las comunidades, por tanto, catequizadas, se convertirán en células cada vez más catequizantes, es decir, en comunidades maduras en la fe,
conscientes de esa responsabilidad catequética. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad catequética? Comunidades conscientes de insertar nuevos miembros en el seno de la comunidad. Se trata, por lo tanto, de establecer fórmulas catequéticas comunitarias. Por lo tanto, hablamos de una catequesis intergeneracional, sin restricciones, abierta a todos los miembros de la comunidad según cual sea su edad. Por lo tanto, no podemos pensar más catequesis de niños y adolescentes, una catequesis abierta a la comunidad. El punto clave de la catequesis, por lo tanto, será el tejido comunitario fraternal. Si queremos un cambio de catequesis, es necesario pensar en la comunidad. La catequesis de la comunidad valorará las potencialidades catequizantes del ciclo litúrgico. Por lo tanto, no solamente comunidad, sino es necesario pensar que el ciclo litúrgico constituye para la catequesis de la comunidad un punto de apoyo esencial. ¿Qué más tendríamos que hacer? Actualizar de distintas maneras, en distintos tiempos y lugares y para toda la comunidad, las virtualidades catequéticas que ofrece la liturgia. Estas actividades, ofrecidas a todos los miembros de la comunidad o a lo largo del año litúrgico, estarán orientadas hacia la proclamación de la fe en comunidad, durante la vigilia pascual de manera especial y el día de Pascua. Desde este punto de vista, la catequesis de la comunidad está orientada hacia la maduración de la fe pascual y hacia una proclamación solemne durante la vigilia pascual. Entonces, el primer reto, el reto de la comunidad. Segundo reto, el desafío de la diversidad. Por una catequesis diversificada que ofrezca variados caminos para avanzar a la fe. No podemos volver a pensar en una catequesis estándar. El cambio de paradigma implica pensar en una catequesis diversificada. El caminar de la gente en su medio de vida, sus raíces culturales, sus raíces étnicas, sus cuestionamientos, sus aspiraciones tan variadas, que hoy es imposible que nosotros podamos pensar en un itinerario único. Las actuales comunidades cristianas deben enfrentar el reto de implantar nuevas fórmulas catequéticas variadas, que se acomoden en lo mejor posible a las condiciones y a las aspiraciones de las personas, como siempre con un espíritu de servicio. La cuestión en efecto no consiste en conformar a la gente a un modelo establecido, sino por lo contrario. Nosotros tendríamos que proponer el modelo de acuerdo a nuestros destinatarios. Es momento de pensar en ellos, no de pensar más en que todo está establecido, sino es momento de la diversidad. Por lo tanto, no podemos pensar que la gente camina a montón, sino que la fe es libre, que la gente va caminando según va avanzando en su vida de fe. Pero es necesario que para que camine puedan encontrar el apoyo para crecer y caminar libremente en la fe. Otro reto más que tenemos, hemos dicho, comunidad, el desafío de la diversidad y el reto de la misión. Por una catequesis para quienes inician y para quienes se reinician en la fe, al entorno social. A esto nos referimos con un acompañamiento catecumenal de los nuevos creyentes que caminan hacia el bautismo, como también al acompañamiento de aquellas personas que a pesar de haber sido bautizadas, descubren que aún no han avanzado en su camino de fe. Quiere decir que no han llegado a una fe adulta. El reto que debemos enfrentar es convertir el catecumenado y la reiniciación a la vida de fe en la catequesis ordinaria, habitual. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros estamos llamados
a vivir en constante estado de misión. Esto también nos lleva a formar cristianos con espíritu catecumenal, para que sepan en qué consiste el catecumenado, su funcionamiento, sus etapas, su importancia en el mundo de hoy. Ha de saberse que es toda la comunidad cristiana la que está llamada a acompañar a los nuevos creyentes, a hacerse solidaria, orando con y por ellos, participando de las celebraciones que marcan el ritmo de su caminar, recibiendo de ellos el testimonio de la fe y la frescura nueva del Evangelio. Es necesario, por tanto, a este punto, revalorizar el catecumenado de adultos. Es indudable no pensar que los adultos son los primeros llamados a ser evangelizados y reevangelizados. La fe cristiana es de alguna manera aquel fermento al que todos estamos llamados a hacer crecer. Por lo tanto, hoy el campo catequético nos pide volver a pensar cómo estamos abriendo a los nuevos cristianos ese camino de fe. No podemos seguir pensando en que estamos en una época de cristiandad. No podemos pensar que el sacramento viene dado porque le toca. No podemos pensar más que en una catequesis de sacramentalización, quiere decir orientada a los sacramentos. Ese es un paradigma tal vez que funcionaba antes en Trento, pero el día de hoy el paradigma tridentino no funciona más. No responde a las exigencias y por lo tanto se implica esa búsqueda del nuevo paradigma. Es la concepción de la catequesis en un momento que nosotros podemos decir más, no es una época de cristiandad. ¿Cómo y qué quiere decir esto en realidad? Antiguamente la enseñanza religiosa, la instrucción, la doctrina cristiana era dada en familia. En todos los ambientes se respiraba la vida cristiana. Hoy en día no es así. No podemos pensar que estamos en una época donde se respira un ambiente de cristiandad. No. Hoy en día estamos viviendo un cambio de época. Y entonces nosotros, Iglesia, tenemos que caminar al ritmo de este cambio. Por eso es que la Iglesia en Latinoamérica y en general nos pide pasar a una catequesis de carácter catecumenal. ¿Qué quiere decir? Superar esa catequesis meramente intelectualizada o ritualista, como también una mentalidad de cursos de preparación inmediata para los sacramentos. Nosotros pensamos muchas veces en nuestras parroquias como agentes pastorales, como catequistas, que vienen a pedir los sacramentos y el punto final es el sacramento. Pero por el contrario, hoy en día nosotros tendríamos que pensar que no es así, que es necesario ofrecer auténticos procesos de iniciación a la vida cristiana. Por lo tanto, los sacramentos serán solamente etapas de un proceso continuado, porque la vida cristiana no se acaba con un sacramento. En el nuevo paradigma catequético será importante partir de la convicción que la catequesis tiene hoy. Quiere decir que la catequesis tiene que ser otra cosa. Recordemos las palabras de Tertuliano en el siglo III. Cristiano no se nace, se hace. 3 momentos podemos resumir de esta nueva identidad de la catequesis. Más que momentos, le llamaríamos 3 cualidades de esta nueva identidad. La primera, tendríamos que hablar de una catequesis evangelizadora, una catequesis iniciática y una catequesis abierta.
Una catequesis evangelizadora que, como dice el Directorio General para la Catequesis en los numerales 63 y 64, ¿por qué? Porque la catequesis es un momento esencial en el proceso evangelizador. Entonces, por lo tanto, no podrá limitarse solamente a fomentar el modelo tradicional del buen cristiano o del fiel practicante, sino que se verá movida a ayudar a que existan verdaderos creyentes. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando a este punto de una fe personalizada, suscitando, ¿qué cosa? La conversión, la metanoia, el cambio de vida. No solamente por una catequesis llamada a recibir, a recepcionar el sacramento, sino una catequesis que ha llevado a un encuentro cercano con Jesucristo. Una catequesis que lleva a un encuentro cercano con Jesucristo a una conversión, quiere decir una catequesis que opta por el Evangelio y una catequesis que ha tomado a los cristianos en serio y que permite a estos optar libremente por Cristo y tener ellos a su vez la decisión y la alegría de ser cristianos. Una catequesis iniciática, o podemos llamarla también, como le dice el directorio en el número 65, una catequesis de iniciación. ¿Por qué una catequesis iniciática? Porque es indispensable redescubrir la verdadera naturaleza de todo proceso iniciático. La catequesis iniciática debe asumir los aspectos típicos de la misma, de la iniciación, que son la centralidad en la conversión como proceso de transformación y de inmersión en el misterio pascual, muerte y resurrección. Atención a las personas y a la comunidad, relación vital entre memoria, tradición e innovación. En la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, la prioridad está en la enseñanza, no está en la enseñanza solo de la fe, sino en la vivencia de la fe. Está en ese ayudar al creyente a ser verdaderamente creyente. Esto implica una pedagogía de inmersión, del contagio, una pedagogía que llame con tu testimonio de vida. ¿Qué quiere decir, catequista? Que estamos llamados al primer anuncio. Y el primer anuncio, ¿cómo se hace? Primeramente con el testimonio de vida. En esta línea, la opción por el catecumenado de adultos constituye hoy un imperativo prioritario. La comunidad cristiana. La catequesis, tradicionalmente con miras individuales, debe convertirse en una catequesis o una actividad de talante grupal, comunitario, en la medida de lo posible intergeneracional. El Directorio General para la Catequesis en los numerales 141, 158, 219 al 221, del 253 al 257, los cuales invito a leer, habla de la unción comunitaria. Una catequesis que resulta ser una catequesis centrada en la comunidad. Una comunidad auténtica, una comunidad que avanza, es el mejor texto de catequesis. Y la comunidad cristiana en sí misma es catequesis viviente, lo dice el Directorio General para Catequesis en el número 141. En esta propuesta de comunidad, la dimensión relacional es prioritaria respecto al contenido. La catequesis de iniciación, por lo tanto, exige hoy un modelo que responda a la situación actual, sin nostalgias del pasado. La de hoy es una sociedad laica, democrática, una sociedad de la información, científica, tecnológica, abierta y plural.
lo cual debe aprovechar la catequesis para evangelizar. El régimen de cristiandad, queridos amigos, ya no existe. El fin del régimen de cristiandad nos puede abrir a un pluralismo personalizado y consciente, donde pasamos a una fe libremente aceptada, no solo a una fe heredada. Ello pide, por lo tanto, un nuevo giro en la forma de pensar y hacer la catequesis. No es suficiente solamente una renovación del contenido y del método. Se ha de modificar los modelos heredados que aún siguen siendo vigentes. Y este nuevo paradigma se construye a partir de los siguientes presupuestos. Primero, una comprensión de la Iglesia en la sociedad actual. ¿Cuál es el perfil del creyente hoy? Una nueva forma de engendrar la fe, una nueva forma de nacer hoy a la fe y un perfil de la comunidad. Caminar hacia una catequesis, por lo tanto, con una infraestructura humano-espiritual. ¿Qué quiere decir? Superar una catequesis sin arraigo humano. Una catequesis que tiene por base la dimensión antropológica del hombre. Iniciática, que quiere decir superar el esquema escolar. Una catequesis en camino permanente. Superar una catequesis sacramentalista, que tiene lugar entre unos y con otros. La superación de una catequesis desconectada y alejada de los dinamismos comunitarios. Una catequesis comunitaria. De experimentación, superar de una catequesis nocional. De la propuesta, superar una catequesis como transmisión de una ajuar heredada. Una catequesis significativa. Superar una catequesis carente de significado para la vida. Una catequesis de apropiación personal. La superación de una catequesis uniforme para todas, despersonificada. Que acompañe en el camino la superación de una catequesis estática, que no tiene ritmo, que no lleva a la fe. Por lo tanto, una comunidad cristiana es el favor decisivo y el factor decisivo para la configuración del nuevo paradigma. La comunidad es el sujeto, el ámbito en donde se gesta la fe del cristiano. Por lo tanto, es necesario pensar en un nuevo rostro de comunidad, una nueva configuración de grupo de iniciados. Y no solamente eso, es necesario pensar en un nuevo perfil de catequista animador.